Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes por aquí por España y buenos días por Latam. Yo soy Marinés Ortiz, soy Marketing Manager acá en SDEN y el día de hoy estaré de moderadora de este webinar. De hecho, vamos a esperar un ratito más que se conecten las personas para poder empezar, pero quería agradecerles a todos por estar acá presentes. Y es importantísimo el día de hoy porque vamos a resolver dudas que tengan sobre la IA y cómo está cambiando nuestra forma de trabajar y cómo podemos ser mucho más productivos gracias a ella. Y además de eso, vamos a conversar sobre lo que nos junta hoy, que es un programa de experto en inteligencia artificial generativa para alta productividad que estamos lanzando SDEN junto a BrainCode, que es un programa único que busca que aquellas personas que están familiarizadas con la tecnología y que quieran entrar en este futuro, que es ya casi ya ni futuro, sino es súper presente y todos tenemos que estar en esto, podamos convertirnos en expertos enfocados a la transformación real del negocio, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Acá tengo, obviamente hay que estar con toda la tecnología, tengo el móvil acá. Hola Viviana, hola Sandra, muchas gracias, están conectadas desde Colombia, así que buenos días por ahí. Vamos a contarles quiénes están hoy. Tenemos el gusto de tener, va a venir ahora una tercera persona que se conecta en breve, pero tenemos a dos personas súper referentes en temas de IA y de herramientas de alta productividad. Por un lado está Álvaro Gutiérrez, que es director general de SDEN, apasionado de las personas, me consta que es apasionado de las personas, de la innovación, y que continuamente investiga y aprende nuevas tecnologías y hace que todo su equipo sepa, ¿no? Porque obviamente no es solo importante tú saberlo, sino como líder poder enseñarlo a todo tu equipo. Y está Alex, que es el CEO de Brain & Code, doctor en informática y en telecomunicaciones, y ha sido profesor, y es profesor también, consultor y desarrollador en el ámbito de proyectos, y es un autor de muchos libros y bestsellers, y es el director, como les conté, de BrainCode, y que pone toda la parte acá de la parte de inteligencia artificial que nos va a contar también. Y Alberto, que debe entrar en un ratito, y cuando llegue Alberto lo voy a presentar para que sepan quién es. Entonces, si quieren, ya tenemos 54 personas esperando esto, entonces, si les parece bien, Alex y Álvaro, podemos ya empezar con alguna de las preguntas para hacer. Entonces, vamos a empezar con, igual contarles que hemos dejado en el Instagram una caja de preguntas que yo después voy a hacer algunas. Ustedes pueden preguntar también por el chat. Les prometo que vamos a tratar de responder todo. Entonces, la primera pregunta que les hago a los dos y que la responden en el orden que prefieran es, ¿qué es la inteligencia artificial generativa y cómo puede potenciar la alta productividad en empresas y proyectos? Álvaro, ¿quieres empezar tú? Vale. Bueno, vale, yo sobre todo pensando en la sesión de hoy, intentaba un poco bajar al terreno o establecer categorías de por qué ese apéndice en el nombre del programa que habréis de alta productividad. Y es que creo que sin lugar a duda es una de las principales características que tiene esta revolución que se está planteando, ¿vale? Yo por destacar 5 categorías, y voy a incluso desglosar algún ejemplo, pero la IA, para empezar, tiene una gran ventaja a la hora de clasificar. Un analista de detección de fraude, por ejemplo, puede ingresar descripciones de transacciones y documentos de clientes en una herramienta de inteligencia artificial generativa y pedirle que identifique transacciones fraudulentas. Eso, en esa parte de clasificación, hay miles de ejemplos. También, sobre todo, y es más conocido, la parte de edición de los diseñadores gráficos que pueden eliminar imágenes, logotipos o fondos de fotografías. Tiene un potencial brutal en la parte de resumir. Todo lo que es un asistente de producción puede, por ejemplo, crear un vídeo destacado basado en horas de metraje, simplificándolo con una herramienta de IA. También en la parte, por supuesto, de responder preguntas. Cualquier consumidor puede hacer preguntas a un chatbot y responderle de cualquier tipo de tipología, por ejemplo, cómo montar un mueble.
Y por supuesto, el potencial de generar borradores que ahorran un tiempo espectacular en cualquier momento de trabajo. Borradores, por ejemplo, a un desarrollador de software puede solicitar a la IA generativa que cree líneas de código o que le ayude a complementar líneas parciales de un código existente. O también un director de marketing puede utilizar la IA generativa para redactar varias versiones de mensajes de una campaña o versiones personalizadas y segmentadas y afinadas casi a la buyer persona. Son 5 características que yo creo que para abrir fuego sobre la alta productividad ya directamente chocan en lo que es el devenir de muchos trabajos y todo lo que es un ahorro de tiempo espectacular. Aparte, a mí ya lo que me termina de enamorar es el momento en que automatizamos y juntamos la IA con RPAs y hacemos flujogramas de tareas automáticas que se pueden directamente ejecutar y pues desde la emisión de facturas, el desarrollo a partir de RSS de noticias, resúmenes de noticias y lanzarlas a una base de datos en newsletters. El potencial está claro que es inmenso y desde luego la productividad se va a ver alterada, pero sobre todo va a permitir que aquellas personas que aportan un gran valor añadido en sus puestos de trabajo se centren en aportar ese valor añadido y dejen de hacer todo ese cúmulo de tareas en las que no terminan de aportar y sobre todo no son diferenciales, tareas administrativas, tareas de análisis de textos legales, tareas de gestión de clientes, de servicio en diferentes ámbitos, de supervisión, por ejemplo, de una cadena de suministros, etcétera. Yo creo que es una infinidad para mí es un mundo que se nos abre de posibilidades que desde luego, sobre todo lo que es importante, como en todas estas cosas, es conocerlo, tener una buena base, una buena formación y en torno a ello comenzar a establecer esas bases de construcción que luego cada uno va adaptando a sus necesidades y constantemente ir trabajando sobre ellas para, en torno a estas herramientas de IA generativas, ir construyendo su propio desarrollo profesional dentro de este marco de productividad. No sé, Alex, tú que estás todo el día de la mano con la inteligencia artificial generativa directamente, ¿cómo lo ves? Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias María Inés por la bienvenida, muchas gracias Álvaro, como siempre, por compartir una batalla más. Y nada, la verdad es que con muchísima ilusión de este evento de lanzamiento, ¿no? De esta iniciativa que creo que, pues honestamente, nos abre un nuevo mundo de oportunidades. Bueno, voy a descomponer un poco mi visión en 2 partes. Primero es casi responder a qué entendemos por inteligencia artificial, porque como muy bien ha dicho Álvaro, pues hay que bajar a terreno un concepto netamente abstracto en muchas ocasiones. Y lo primero es situarlo, pues el origen, ¿no? El origen, estamos hablando de la mitad del siglo XX, cuando un conjunto de personas se imaginan un mundo en el cual las máquinas llegaran a pensar como los humanos. Sigue siendo así de artificial, no es todavía natural, pero me gusta definir así la generativa, porque creo que la generativa es el primer momento en la historia en el cual se rompe el histórico freno que teníamos en cuanto a que las máquinas nos entiendan. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, como también ha citado ya muy bien Álvaro, podemos hablar a la máquina en lenguaje natural y la máquina lo traduce al lenguaje técnico. Creo que esto baja mucho la barrera de entrada a diferentes profesiones para que se beneficien de esa neta ganancia de productividad en cuanto a la automatización y también abre un mundo de oportunidades en términos de creatividad. La cantidad de cosas que están por hacerse son más grandes que nunca. Por lo tanto, la generativa, en definitiva, es una era en la que la máquina genera por nosotros unos activos que nosotros hemos definido en lenguaje natural. Evidentemente, ahí la oportunidad entonces nace en qué pedirle a la máquina. Y para eso esos conceptos y esos fundamentos básicos que decía Álvaro, pues nos parecen bastante importantes. Así que, en definitiva, una época de cambio, un cambio de época y una época de oportunidades. Por la verdad, Alex, y perdóname, Marinés, que primero no te he dado las gracias por la presentación. Yo me he lanzado directamente, no te doy las gracias a ti. No he saludado a muchos alumnos que tenemos, que sé que están conectados. Y
es imperdonable, pero bueno, ahí es necesario remediarlo, así que oye, de primeras, ese saludo a todos y gracias por acompañarnos. Lo he hecho en nombre de los dos, Álvaro, porque esto es una alianza, como muy bien decías. Así Sí, que sí, no, un saludo cariñoso de nuestra parte para sí. toda la comunidad que nos esté escuchando. Perfecto, chicos, como acá de hecho hay preguntas que ya habían de la caja de Instagram, pero hay otras que nos están haciendo. Una que está en vivo y en directo desde LinkedIn es cómo se adapta la propiedad intelectual con la IA hoy en día. ¿Quién se lanza? Si me permite, salvar una breve intervención, porque además me agarra de lleno este tema, porque estoy colaborando con el Gobierno de España en esta tarea. Yo mi punto de vista, traslado mi punto de vista, no lo que se esté tratando en esa comisión, pero yo creo que hay que reconceptualizar lo que entendemos por propiedad intelectual. Yo creo que estamos en una época de cambio y toda época de cambio trae lo que en innovación llamamos un espacio liminal. Un espacio liminal es un momento en el cual igual la pregunta que nos hacíamos desde un paradigma anterior hay que hacerlo desde un paradigma nuevo. Y un paradigma nuevo es creo lo que tenemos. Y todo paradigma nuevo merece reflexiones nuevas. Y creo que una reflexión nueva es qué entendemos por propiedad intelectual en esta era. Desde mi punto de vista, lógicamente, perfectamente debatible. Creo que es una época bonita para entender que tenemos lagunas. Por ejemplo, la ley que tenemos actualmente en vigor en España, de la cual es muy parecida en la gran mayoría de los países, define un sujeto como una persona. Hoy tenemos máquinas que generan activos digitales y por lo tanto ya tenemos un tema de inaplicación, es decir, cómo elegimos a un sujeto que no es un humano. Y en segundo lugar, el objeto, que también en el campo jurídico que se dice, ¿no? Claro, ¿qué es una obra singular? Ahora mismo estamos hablando de máquinas probabilísticas que generan por pura repetición. ¿Es eso arte? ¿Es eso una obra intelectual singular? Bueno, yo creo que el debate está servido y precisamente por eso en esta iniciativa, Álvaro, queríamos también recoger este tipo de reflexiones que apelan a otros campos del saber. Bueno, antes que Álvaro empiece, ha entrado alguien a sala que era el tercer ponente que nos faltaba, que es Alberto Matilla, destacado profesor de Data e Inteligencia Artificial de acá de SDEN, profesional docente con más de 15 años de experiencia y más de 700 alumnos formados, y me consta que todos los alumnos opinan que tiene el don de acercar la tecnología de la forma más amigable posible, así que es un pilar muy, muy importante para este programa, que ya después mis tres Alberto, Álvaro y Alex nos contarán por qué es tan importante tener ese acercamiento a la tecnología, porque es un programa para todos. Así que ahora sí, Álvaro, puedes seguir complementando la respuesta de Alex. No, a ver, no estaría mal de lanzársela a Alberto de recién llegado. No, yo, sobre todo, a mí lo que, primero, creo que son momentos de reflexionar antes de legislar, porque como dice Alex, estamos en un proceso de constante cambio y hay que entenderlo antes de intentar poner diques al mar, o en este caso un océano, y ver cómo van reventando por la propia inutilidad de conceptos vetustos que plantean sobre todo un debate más que una necesidad de regulación. Yo creo que es necesario, como en otra serie de conceptos, que se lleve a cabo un verdadero estudio y análisis antes de dar esos pasos. Sí que hablaba con uno de nuestros alumnos de esta mañana de blockchain, de un poco la correlación o la relación directa que puede tener estas inteligencias artificiales generativas con otras áreas como la parte de los tokens no fungibles, los NFTs, la tecnología blockchain, para servir en lo que es la construcción de un registro transparente e inmutable dentro de esa creación de vida, contenido, verificar la legitimidad del contenido, un poco esas nuevas disciplinas que parten o esas nuevas áreas de investigación que parten de una obsesión, primero, de querer poner diques al mar, como decía, antes de querer entender realmente o analizarlo y entonces estructurarlo ante lo que estamos, que es un replanteamiento completo de comerciales, de todo lo que es un nuevo concepto de propiedad intelectual. Alberto.
Sí, podéis replantear, que yo la pregunta no la he oído. Sí, claro que sí, te la hago. ¿Cómo se adapta la propiedad intelectual con la IA hoy en día? Muy buena pregunta. Pues efectivamente, ahí apunto lo que dice Álvaro. La ley siempre se transcribe, se va creando por detrás. O sea, quiere decir, no hay una ley preventiva que abarque todas las realidades que van surgiendo a raíz de la llegada de la inteligencia artificial. Pues todo lo que es los tipos regulatorios se van ampliando, las definiciones se van haciendo más amplias con la llegada de nuevas tecnologías y, lógicamente, con las tecnologías disruptivas más aún, ¿no? Como es el caso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el porvenir de esta regulación, de toda esta normativa? Pues, lógicamente, ampliar. Tiene que generarse nuevas definiciones, tienen que crearse nuevos grupos de trabajo para crear esas nuevas actualizaciones de la realidad y recogerse pues toda la dinámica que está surgiendo a raíz de la inteligencia artificial. Perfecto. A ver, sigo con preguntas que teníamos y luego vuelvo a las preguntas del chat. ¿Cuál es el perfil de un profesional que se destaca en el campo de la IA generativa y cuáles son las oportunidades de carrera disponibles? Pues si queréis por romper el hielo, a ver, yo creo que aquí hay dos lecturas, una finalista y otra instrumental. La instrumental, me parece que un puesto de trabajo moderno tiene que tener unas nociones de una tecnología de propósito general. Una tecnología de propósito general es aquella que impacta de manera transversal en prácticamente cualquier tarea. Entender sus opciones, sus limitaciones, sus posibles usos. Es casi una competencia básica de la persona trabajadora. Y por eso esa mirada instrumental es parte también de lo que recogemos en esta iniciativa. Y por eso creo que esto pues, ya abre un abanico de opciones interesante. No hace falta necesariamente tocar una máquina para programar algo. A veces también con saberlo luego ya te encargas de pedírselo a alguien. Pero esa petición, hacerla desde la finura, del detalle que se precisa, es interesante. Y luego, lógicamente, está la finalista, que es aquella persona, esa mujer, ese hombre que diseña, desarrolla e implementa soluciones que he recorrido de esta manera. Diseñar ya es una tarea finalista, hay que diseñar las soluciones desde el conocimiento técnico y funcional, hay que desarrollar la solución y, evidentemente, finalmente hay que traducirla a insights de negocio, que es este famoso puesto de trabajo que ahora mucha gente dice del Business Analytics Translator, el traductor, porque esta es otra fricción, que ya es la segunda vez que lo digo en mis intervenciones. Hay que traducir, o sea, estamos hablando de que esta es la eterna fricción y es uno de los principales puntos que hemos cuidado con mucho cariño en el diseño de esta iniciativa. Que traduzcamos, ¿no? Tanto de entrada, es decir, la persona que tiene que crear algo sepa explicarse en lenguaje natural, como en la salida. La salida que da un algoritmo, ¿qué me está diciendo? Esa traducción a decisiones críticas de negocio. Yo, la verdad es que siguiendo un poco la estructura de Alex, y bueno, en este caso casi mezclándola un poco, yo creo que también la pregunta va a cuándo, ¿vale? ¿Cuándo vamos a incorporar estas habilidades? Porque todo el mundo va a tener que incorporar estas habilidades. Es igual que el conocimiento de data y es igual que todo el acceso a estas herramientas. Todos los perfiles que realmente quieran avanzar, desarrollarse productivamente y alcanzar un propio proceso de autorrealización, de llevar a cabo un trabajo en base a unas herramientas que permiten desarrollar todo el potencial que ellos han ido incorporando a lo largo de su experiencia, van a tener que hacer este upskilling de adquirir estas herramientas, con lo cual te quiero decir, Marinés, que no hay un perfil determinado, sino que está abierto a todos los perfiles. ¿Qué necesitan estas personas? Sí que necesitas tener un empuje tecnológico, estar dispuesto a sorprenderte a ti mismo, adquirir, no es necesario programar, incluso para programar también existen herramientas y existen metodologías para que todo el mundo rompa lo que casi es más una barrera mental que una barrera real, pero que se rompa esa barrera para que esta tecnología de costo general de la que hablaba Alex permita permear realmente todas las capas de los diferentes sectores, de los diferentes profesionales, porque
Yo tengo claro que la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer con la IA es ¿cuándo voy a ponerme a prepararme para esto? El tiempo o lo decides tú o te lo decide el mercado, pero el tiempo va a llegar ese momento y esa necesidad de que adquieras estas habilidades. Perfecto, Álvaro, gracias. Tengo acá una pregunta de Leonardo, que es, ¿qué ruta de aprendizaje es necesaria para trabajar en IA? Un poco también por romper, como decía antes Alex. Bueno, hay diferentes rutas dependiendo de cuál sea nuestro destino. Eso es lo primero que tenemos que ver. En la medida que nosotros sepamos a cuál de los destinos posibles queremos llegar, pues se pueden trazar diferentes rutas. Lo que está claro es que hay una serie de puntos de paso obligado en el que el perfil del estudiante que quiera hacer este experto en inteligencia artificial, pues debe de tener, yo diría, 3 actitudes o 3 hambres, por decirlo de alguna manera. Tiene que tener hambre y curiosidad por lo analítico, tiene que tener hambre o curiosidad por las matemáticas y, por supuesto, por la programación. Gracias, Alberto. Álvaro, Alex, ¿quieren comentar algo más o quieren que ya pasemos a otra pregunta? No, vamos, yo creo que Alberto lo ha definido perfectamente. Así que podemos ver más. Perfecto. Tengo una pregunta de Augusto, que es, ¿puede la IA mejorar los procedimientos de supply chain para reducir las emisiones de alcance 3 de cualquier industria? Estas preguntas siempre me provocan la misma reflexión. A ver, por gestionar expectativas, sí y no. Sí, si somos capaces de descomponer analíticamente el problema que trasladas en unas partes constituyentes que se vayan resolviendo una a una. Supóngase, sin ser un experto en esas emisiones de un tipo X que has citado, que entendemos el proceso que las generan. Bueno, pues buscar empresas parecidas que hayan reducido esas emisiones. Encontrar buenas prácticas que hayan reducido esas emisiones. Entender los procesos químicos que producen esas emisiones. Es decir, todo lo que llamo yo la cadena de valor de impacto, que es buscar, resumir, sintetizar, generar ideas. Si a una de estas tareas ayuda a esa macro tarea, pues sí. Yo una cosa que digo mucho es que tenemos que entender que la IA es funcional en tareas, no en trabajos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer casi como nuestra lista de la compra o en la aplicación de notas del iPhone, donde ponemos una tarea concreta a ejecutar. No ponemos ahí ser más feliz. Ponemos empezar a ir al gimnasio todas las mañanas. Eso es una tarea. Comer más sano. Eso es otra tarea. La IA es funcional en estas micro tareas, no en una macro tarea, que entiendo perfectamente por dónde va la pregunta. Y me parece un reto muy interesante también para una de las cuestiones que desarrollaremos luego, que es el proyecto. Porque evidentemente hay que acompañar este tipo de iniciativas siempre de que la gente tenga una ventana para resolver su propia necesidad. Perfecto, Alex. Gracias. Otra pregunta que tenemos, porque estamos con un foro súper bueno que está haciendo muchas preguntas, es ¿cómo puede contribuir la IA para aumentar la venta para los emprendedores? A ver, es que prácticamente tendría que copiar lo que la estructura del discurso que acaba de hacer Alex, porque realmente lo que hay que analizar primero es analizar toda tu propia estructura, ver los diferentes hitos de desarrollo de cómo llevas a cabo o gestionas, en este caso, toda la parte de clientes y comenzar a establecer esas tareas en las cuales puedes comenzar a incidir con la inteligencia artificial, cómo puedes empezar a trabajar con el consumidor, cómo puedes acercarte a conocerle, qué herramientas tienes, quieres meterte en herramientas de análisis de sentimiento, quieres meterte en una definición de diferentes targets, quieres una segmentación, tienes que llevar a cabo una primera tarea de analítica real de tu negocio. Y una vez que hayas hecho esa analítica y lo hayas desfragmentado en diferentes tareas, tener los conocimientos como para poder incidir en cada una de las tareas y aportar ese valor que te va a ayudar a conocer. Pero está claro que los emprendedores tienen que formarse en esto, porque si hablamos de alta productividad,
nada mejor que para un emprendedor conocer estas skills, que lo que te van a permitir justamente es ser más eficiente también a nivel de costes. Y si es más eficiente a nivel de costes, ese emprendimiento tiene todavía muchas más posibilidades de alcanzar, sobre todo ya una madurez que le permita una tranquilidad económica. Perfecto, Álvaro. Taide nos pregunta, ¿qué software traen copilots para poder usar IA en las empresas aparte de Microsoft? Todos los vendors ahora mismo diría que tienen, estoy tratando de interpretar, ¿no? Como decía antes, que la máquina entienda el propósito de la pregunta, pero yo creo que se refiere a si la alternativa que ha publicado esta semana justo Microsoft de Copilot también la tienen otros vendors. Si van a Google Board, el jueves pasado anunció las extensiones que literalmente son lo mismo. Ayer Amazon ha anunciado que invierte 4.000 millones de dólares en Anthropic, cuyo producto es Cloud, que es otro chat GPT. Misma lógica, tener también copilotos en el entorno retail. Y lógicamente chat GPT también tiene todo esto. Así que yo diría que ahora mismo es el inexorable camino al que nos dirigimos. Un mundo en el cual tengamos copilotos en vida. Esto Álvaro y yo lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que precisamente yo creo que la intervención inicial de Álvaro iba por ahí, ¿no? El entender que esto es un mundo RPA, ¿no? Una automatización de procesos, ya sean personales o productivos, que también lo apuntaba anteriormente con mucho acierto Alberto. Así que, bueno, entendemos nuestra mirada, no sé qué opinarán Alberto y Álvaro, pero es que este es el camino y por eso entendemos que es una oportunidad muy buena, casi de upgrade profesional. Claro, y en la parte de herramientas, pues, por seguir un poco ese enfoque, creo que es importante no centrarse en una herramienta, porque es un ecosistema que está creciendo, es tremendamente cambiante, como ha dicho Alex, como ha dibujado y ha dibujado el escenario de los últimos días, pero tengamos claro que dentro de un mes será completamente distinto. Por eso y voy a lanzar una primera piedra, pues hemos decidido, tanto desde Business School como Brain and Code, dar rienda suelta a la creatividad y desarrollar un programa para que aquellos alumnos que integren este programa desarrollen un expertise en lo que es la inteligencia artificial como estructura, como conocimiento aplicable a cualquiera de estas herramientas que vaya surgiendo. Una lógica, un desarrollo y unas capacidades que le permitan relacionarse y aprovechar todo ese aprendizaje, independientemente de que hablemos de Copilot, de ChatGPT 5, no es importante en este caso tanto la herramienta como adquirir las estructuras que te permitan desarrollarla, crearla y sobre todo sacarle el máximo partido, ¿vale? En esto yo creo que es fundamental establecer unas narrativas coherentes de aprendizaje, establecer esos hitos de un poco check que vamos a tener en el propio programa, aunque haga un poco spoiler, pero acercándonos a la programación, metiendo el pie dentro del lago de la programación lo suficiente como para entenderlo y al mismo tiempo siempre estar no reactivos sino proactivos, estar buscando un ámbito práctico que lleve todo ese conocimiento a desarrollos constantes, que lo vayas ejecutando en tiempo real en soluciones que vayan afianzando no solo la práctica, la habilidad, sino que vayan dando sentido al conocimiento. Eso, si lo hacemos con herramientas que van a estar en un cambio constante de este ecosistema, nos podemos inspirar en ellas, podemos conocer la metodología y el desarrollo, pero lo importante es que eso sea un aprendizaje que por sí mismo dé sentido al conocimiento de la inteligencia artificial generativa. Solo añadir una cosita más y más que nada de cara a los alumnos y al programa, porque ha sido un ejemplo práctico. Lo que acaban de hacer Alex y Álvaro ha sido observar una creencia limitante en la pregunta del alumno, que es ¿qué software? Aludiendo a que solo hay uno.
Y a mí me gustaría destacar que efectivamente, que no la mentalidad, y además esta es una de las skills que se tratará de integrar y de dar al alumno, ¿no? De romper esa forma de pensamiento para llevarlo a una nueva forma de pensamiento que le haga todavía más productivo al alumno en su empresa, que es romper creencias limitantes, pensamiento crítico, etcétera. Y ahí es muy importante porque ese ejercicio, no solo a nivel de programación, sino la posibilidad como persona, como crecimiento personal que se le puede dar al alumno es enorme. Entonces, va todo un poco unido. No solo es aprender a programar, entender una serie de conceptos y aterrizarlos, sino también adquirir una serie de skills, como lo que acabamos de ver en este ejemplo práctico que nos han hecho Álvaro y Alex. Gracias, Alberto. Justo en línea de eso y de repente siguiendo contigo, hay una pregunta de Fernando que dice, si la tecnología digital avanza tan rápido, ahora con la IA es gigantescamente mayor, ¿cómo asegurar que lo aprendido hoy no va a caducar en mediano plazo? Ay, qué buena pregunta. Bueno, lo primero, nadie puede asegurar nada. Estamos todos en el proceso y en el camino de aprendizaje y la pregunta es completamente lógica y entendible. Y de hecho nosotros contamos con que las tecnologías vayan cambiando en los próximos meses y para eso tenemos un programa que va a estar actualizándose continuamente. ¿Por qué es importante tener esta base de conocimiento? Porque es como cuanto antes entres dentro de la rueda de conocimiento, irás construyendo tu propio conocimiento, irás adquiriendo habilidades, irás adquiriendo pues más crecimiento personal y irás mejorando. No es lo mismo entrar en el mundo de la IA dentro de 6 meses que el que ha entrado hace, como por ejemplo Alex Rayón, pues 20 años. Pues Alex tiene un bagaje y una expertise en inteligencia artificial que es enorme. Entonces, si ahora a Alex le preguntásemos, ¿y si tú entraras ahora siendo un coquito como eres en el mundo de la inteligencia artificial, ¿valdría la pena? Pues le podemos preguntar a él, pero seguro que nos dice que sí. Muchas Sí, gracias, gracias Alberto. Alberto por alusiones, digamos, pero es que me parece muy pertinente esa reflexión que hace mi querido compañero Alberto. Totalmente. A ver, justo hoy hemos dado una sesión de tecnología exponencial, IA generativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad a la que se van a producir los cambios es más rápida que nunca. Nuevamente, agarrar un buen momento a una velocidad tan alta, es que siempre va a haber espacio, porque el cambio que parece que viene es tan sustantivo que, bueno, siempre va a haber un buen momento. Otra cosa es que fuera una tecnología que impacta poco, que ya hay mucha oferta de profesionales. No ese es el contexto. Es un buen momentum, como dicen los físicos, es un buen timing y por lo tanto yo sí creo, como muy bien dice Alberto, que es el momento, vamos. Vale, Alex, gracias. Justo tengo acá otro Fernando, están los Fernandos hoy preguntando mucho. Primero dice excelente webinar, gracias Fernando, eso es porque tenemos solo, o sea, 3 superponentes aquí que hacen que este webinar sea excelente. Y lo que él quiere preguntar es si este programa abordará marco regulatorio de diferentes países o iniciativas para regular la IA. Sí, y también lo abordaremos enseñando prompt para encontrar respuesta a eso. Enseñando a pedírselo a la máquina. Perfecto. Acá tengo una pregunta que a mí, que soy del ámbito de la comunicación y del marketing, me parece buenísima, que es ¿cómo afecta la IA en la comunicación del ser humano y en la carrera de comunicación? Que la hace Diana. Gracias, Diana. A ver, pues, estamos en un momento en el que, por supuesto, vamos a tener que aprender a comunicarnos, ¿vale? O reaprender a comunicarnos y a comunicarnos mejor, ¿vale? No olvidemos que estamos hablando de herramientas, ¿vale? Es decir, toda herramienta tiene que tener un apoyo, una persona que dé esa parte de legacy, que vaya supervisando y la IA no va a comunicar nada que una persona no quiera comunicar, ¿vale? La comunicación sigue estando, o el emisor de la comunicación sigue estando en el mismo sitio. Lo que cambia es la configuración y cómo se desarrolla esa comunicación, pero la comunicación lo único que tiene que hacer es aprender con esta nueva herramienta cómo ser más efectiva, cómo llegar a desarrollarse o llegar a perfiles mucho mayores,
cómo comunicarse realmente respondiendo o dando los mensajes de una manera más acertada. Pero estamos ante uno de esos grandes elementos o de esos grandes focos que se van a redefinir, y es la comunicación. La comunicación por sí sola no es inmutable, se desarrolla a través de las personas, de la intencionalidad, y luego se ejecuta. Esa intencionalidad y cómo se ejecuta es lo que se va a desarrollar, ¿vale? Pero la comunicación cambia, y tenemos que tener cuidado también con la comunicación y cómo comunicamos. Cómo comunicamos con imágenes, ¿vale? Con texto, con vídeo, con todos los soportes, para sobre todo, estoy pensando en un caso reciente que ha pasado con el tema de imágenes, que sobre todo también es importante educar, ¿vale? En cómo comunicar. La educación es fundamental en todo, ¿vale? Pero en temas de IA y sobre todo en temas del común de los mortales, es importante que eduquemos en cómo usar las cosas, ¿vale? Cuando no educamos bien o no educamos de manera completa, y la comunicación es uno de ellos, desgraciadamente muchas veces incluso tendemos a prácticas o atajos que no sirven para nada, incluso alguna práctica que desde luego es cuanto menos censurable, pero es importante que en el ámbito de la comunicación, como en otros tantos, aprendemos y se nos eduque. Y de hecho ya hay bastantes facultades que están hablando de la comunicación a través de inteligencia artificial, de el cómo, el cuándo, revisando todos esos postulados, esos grandes axiomas, para integrarlos dentro. Pero sí que es un área que también tiene que sufrir una modificación, pero siempre a partir de la educación, ¿vale? Vale, Álvaro, gracias. Justo para que sepan, Pablo ha dejado un forms en el chat de LinkedIn para que puedan llenar sus datos y recibir más información del programa. Igual a todos los inscritos les va a llegar información para que sepan cuándo empieza, cuántas semanas dura, las modalidades, etc. Otra pregunta que tenemos acá que hace Wilson es ¿qué tener en cuenta y cómo asegurar el uso efectivo de la inteligencia artificial en las organizaciones? Bueno, yo creo que aquí hay varias capas, ¿no? Para ello, la primera es pura cultura organizativa, es decir, introducir una cultura de la IA y del dato. Precisamente ayer leía un artículo muy interesante creo que era de Forbes, que hablaba de un nuevo rol, que es el Chief Artificial Intelligence Officer, cuyo rol es fundamentalmente cultural, no técnico. Porque la parte técnica ya está cubierta. Entonces, me parece muy sugerente, ¿no? Esa mirada a la cultura organizativa. La segunda es las skills de las personas. Introducir esto, evidentemente, hace que la gente hable, tenga que dialogar, tenga que entenderse. Si no hay una formación base, es muy difícil que esto sea fértil en las compañías, porque se vuelve en algo transaccional, tienes que convencer a la gente de que esto es bueno. Una formación puede estar bien. Y luego la tercera, lógicamente, es liderazgo y estrategia, que también lo cubrimos, evidentemente, porque las estrategias de negocio ahora mismo son muy, muy interesantes. Es muy difícil, o sea, muy diferente, perdón, el enfoque que está siguiendo Google, del que está siguiendo Microsoft, que está siguiendo Amazon. La estrategia de negocio abre unas oportunidades muy interesantes y, por lo tanto, desde arriba, desde el liderazgo, desde la estrategia de una compañía, se pueden cambiar muchas piezas. Entonces, creemos también humildemente que estas piezas las tenemos cubiertas en este programa para que facilitemos precisamente eso, la introducción de las soluciones. Gracias, Alex. Acá tenemos otra pregunta que creo que tú la podrías contestar, Alex, que es, actualmente la IA está muy avanzada para temas de marketing y otras áreas, sin embargo, para el área financiera, más específicamente contable, ¿qué tan avanzada está? Porque no tengo tiempo hoy, pero justo hoy hemos dado un curso de prompting para financieros, porque os invito al que me haga esa pregunta a que meta el siguiente prompt en Google Bard. Hay que entender también, como también ha dicho antes Alberto, que cada máquina tiene unos datos de entrenamiento diferentes. Por lo tanto, elegir la buena para la pregunta funcional que se tenga es el enfoque. Financieramente me parece que Google Bard es la mejor. Entonces os invito a poner el siguiente prompt. Era, soy una empresa de análisis financiero, punto. A continuación te facilito un balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, punto. Elabórame los 5 principales ratios económico-financieros.
y ahí van a entender la respuesta a esta pregunta. Se pueden imaginar la respuesta. Todo lo que sea lenguajes estructurados, canónicos, formales y computables, evidentemente están en el ojo ahora mismo del cambio. Perfecto. Otra pregunta que tenemos aquí, Álvaro, tú me puedes ayudar con esta, que es de Patricia, es ¿cuál creéis que es el panorama laboral y finalmente político con la instauración de una futura superinteligencia? Como tengamos que pedir a la inteligencia artificial que consiga que nos entendamos políticamente, a ver, es una herramienta, no hace milagros. Volvemos a lo de los trabajos y las tareas, ¿vale? Entonces, voy a irme a la primera parte de la pregunta. Venía un informe de Goldman Sachs que dice que la inteligencia artificial generativa más o menos se calcula, y estas cosas normalmente suelen ser siempre bastante desacertadas, sobre todo porque se quedan cortos, de que la inteligencia artificial va a afectar a 300 millones de puestos de trabajo en todo lo que es el ámbito de la inteligencia artificial generativa, tanto de generación de nuevos puestos de trabajo como de reforma de los actuales, ¿vale? Volvemos al principio. Todo esto y desde el ámbito político, pero desde el ámbito de las instituciones, tienen que hacer frente a toda esta nueva reforma del mercado laboral, estas nuevas skills, tienen que tener un marco regulatorio que tiene que aprender a hacerse, que no se puede hacer arbitrariamente ni basado en conceptos pasados, pero que sobre todo tiene que enfocarse a esa transformación que tanto a nivel europeo, como a nivel país, como a nivel empresa, como a nivel personal de cada uno de ellos, se tiene que desarrollar, ¿vale? Se tiene que desarrollar. Por eso es importante, y vuelvo un poco al programa, que un poco es el tema que nos junta hoy aquí, que establezcan grandes marcos claros de formación que permitan a todo el mundo llegar a un nivel de expertise suficiente como para desarrollar una relación con la inteligencia artificial generativa de garantías para ese desarrollo y esa transformación. Deberíamos de preocuparnos en empezar a hacer ese proceso y hacerlo con garantías y no intentar dejar a una superinteligencia artificial que se meta en política, porque según sea la experiencia, incluso los modelos de aprendizaje a lo mejor no deberían de aprender ciertas cosas, pero yo ahí eso es harina de otro costal, que se suele decir. Yo sobre todo me centraría en lo que decía, empezar a construir marcos claros de formación, porque esta realidad desde luego tiene impacto a nivel social sin ninguna duda, y es necesario entrar ahí. Muchas gracias, Álvaro. Ya terminamos en un ratito. Acá tengo una pregunta que sería para Alberto. La hace un profesor de electrónica que es Miguel Ángel, y es: la IA ha demostrado que la creatividad es realmente la suma de experiencias filtradas en orden para generar innovación. En este punto, la ética pregunta si debería tener el mismo valor un producto generado automáticamente de forma efímera que un producto artesanal que pudo costar años humanos. Buena pregunta, y depende de quién lo valore, lógicamente. Recuerdo que hace años, cuando empezamos a utilizar Google para buscar documentos y para buscar documentación, se produjo una polémica similar a la que se está produciendo ahora con el uso de la inteligencia artificial, y es hasta qué punto es ético lo que antes un investigador tenía que imbuirse en la biblioteca y zambullirse con todos los libros y todas las publicaciones, tenía el mismo valor que el que se metía en Google y hacía sus búsquedas para referenciar su artículo, su publicación y demás. Bueno, pues al final yo creo que no podemos perder de vista que esto es una herramienta, que el valor lo da el propio autor del artículo o del texto que se esté haciendo.
y lógicamente eso implicará que cambien los cánones con los que valoramos los trabajos, sobre todo a la hora del ámbito universitario, ¿no? Como esa noticia que hemos visto hace unos días sobre el chico que hizo el TFM a través de una inteligencia artificial y aprobó. Bueno, pues eso un poco va a hacer que se replantee sobre todo la forma de examinar, de evaluar, de estudiar todo el contenido académico, y el valor al final lo dará la propia investigación o la propia creación del autor con respecto a lo que esté haciendo, ¿no? Porque tendrá su impronta, tendrá su sello, su orientación, su dirección, y eso siempre lo va a poner el autor. La IA siempre nos ayudará en el tema de como herramienta a orientar, a la creatividad y a todo, pero el valor final, el valor lo dará la persona que lo lleve. Otra cosa es que la prueba de Turing ya se haya pasado por el arco del triunfo y no seamos capaces de ver hasta qué punto algo es humano y no, pero también eso tendrá un desarrollo y habrá que regularse y tendrá que cambiar. O sea, quiero decir, estamos en una transformación digital en la que se están implementando nuevas formas de entender la realidad y también nuevas formas de evaluarla y de valorarla. Gracias, Alberto. Y acá tengo para cerrar las preguntas y entrar con otras preguntas del programa. Luciano desde Chile nos hace una pregunta que es: ¿qué tipo de herramientas conductuales para las empresas y los trabajadores pueden aportar la IA en prevención de riesgos laborales? Ahí, ¿quién la responde? Alex, ¿tú sabes qué herramientas pueden ser para la prevención de riesgos laborales? Muchas. A ver, más que herramientas, yo invito un poco a cambiar el enfoque. Es que me disculpe la persona que hace la pregunta. Yo me referiría a cómo dialogar con la máquina para trasladarle el problema que yo tenga o la necesidad que yo tenga en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Vuelvo a decir un poco, prevención de riesgos laborales es un puesto de trabajo, es una tarea amplia. Aquí tenemos que ir a tareas concretas, a suboperaciones, digamos. Entonces, desde buscar buenas prácticas hasta alertar de riesgos que se puedan producir, hasta conocer si se está cumpliendo con una determinada normativa en varios países, hasta elaborar contratos de prevención de riesgos laborales. Bueno, en definitiva, todo lo que sea esa cadena de valor que he dicho antes, de buscar, resumir, sintetizar y escribir, evidentemente hay beneficio obtenible, pero hay que bajar al prompting avanzado, a darles instrucciones avanzadas a la máquina. Pero, perfecto, Alex. Y ahora que nos hablas de eso, y ya preguntándote los últimos minutos para ir dentro del programa de experto de inteligencia artificial generativa, ¿qué herramientas vamos a aprender en este programa? Vamos a aprender lenguajes de programación, vamos a aprender herramientas y vamos a aprender metodologías. Sé que la pregunta era de herramientas, pero que me disculpe por ampliar el ámbito. Todo lo tenemos diseñado y construido desde el lenguaje por antonomasia que está redefiniendo esta nueva era de la inteligencia artificial, que es Python, un lenguaje de propósito general que con el paso de los años se ha ido gradualmente convirtiendo en un lenguaje, en el inglés del mundo de la IA. Vamos a aprender herramientas para integrar datos. En realidad son muchas de las librerías sobre las que está construido Python. Vamos a aprender herramientas de visualización como también Power BI. Vamos a aprender herramientas de mejora de la calidad de los datos como es Query Editor. Es decir, vamos a recorrer un poco la cadena de valor del dato conociendo las mejores herramientas para cada pieza. Pero el elemento transversal es Python, porque todas las que he citado también están sobre Python. Y finalmente, en la parte de la IA generativa, lógicamente nos meteremos en las que ofrecen los 4 principales jugadores, ¿no?, de este partido, que son Microsoft con ChatGPT, Google con Bard, Meta con Llama y Amazon con Cloud. Perfecto, Alex, muchas gracias. Álvaro o Alberto, poniéndonos en el supuesto que nos está viendo mucha gente también de marketing, comunicaciones y de carreras que no son tan afines con la tecnología, ¿qué pasa si una de estas personas te dice, uy, yo no sé nada de lo que este gurú de Alex me está hablando? ¿Qué hago? ¿Este programa también es para mí? Pues, si nos están viendo, ese planteamiento que se hacen es perfecto, ¿vale? Es perfecto porque este programa justamente es para esa persona, ¿vale? Alex Rayón solo hay uno y lo tenemos aquí, gracias a Dios, y como parte de este programa
Y la verdad es que no es un programa diseñado para formar a Alex Gallón, es un programa diseñado para formar a todas aquellas personas que tienen inquietudes tecnológicas, que tienen esas ganas de conocer y desarrollar ese expertise. Por eso se llama programa experto, porque es un objetivo, ser experto en la gestión. Que esas personas de comunicación y de marketing digital que son perfiles perfectamente interactúan con tecnología, interactúan con aplicaciones, interactúan con datos, con clientes y sobre todo tienen que interactuar con la necesidad de mejorar esos procesos. Hablamos de alta productividad, hablamos de aplicación, hablamos de desarrollo y realmente todas estas herramientas, todos estos fines y estas tareas no están o no son exclusivas de un perfil en concreto. Tú me trasladas una pregunta de gente que viene de comunicación y marketing, pero podríamos tener gente que venga de gestorías, administrativos, podríamos tener abogados, podríamos tener, como el caso que se ha planteado de la pregunta, gente que venga del mundo de las finanzas, podríamos tener gente del mundo sanitario, esa pregunta puede venir de múltiples sectores y para todos esos sectores la respuesta es la misma. Aquí no hay un perfil estanco, ideal y de conocimientos iniciales necesarios y exclusivos. Aquí este programa va dirigido a todas las personas que quieran enfrentarse a dar el paso de adquirir unos conocimientos técnicos, unas estructuras técnicas para desarrollar todo sus trabajos, todo su potencial y todo aquello con lo que pueden con lo que trabajan básicamente a través de una nueva tecnología, una nueva herramienta que es la inteligencia artificial generativa. Solo necesita tener eso. Perfecto, Álvaro. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Quieres contar cuándo empieza el programa? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Darles algo de esa información? Vale, yo quiero contar que bueno, lo hemos hecho al principio, pero que este programa, para empezar, cuenta con una alianza que desde luego ya es una primera garantía de esa calidad, de ese marchamo que de dos instituciones, Desdén y Brain & Code, un equipo en los que aquí estamos una parte, pero hay muchísima gente involucrada en este proyecto y que va a hacer de este proyecto, desde luego, un programa que sin duda va a marcar claramente una línea de trabajo y de proyección para muchos perfiles. Los primeros alumnos que tengamos serán los primeros alumnos que descubran todo lo que van a hacer y desde luego esto va a ser un boca a boca de una formación de estas características. Quiero también destacar, por supuesto, que es un programa práctico, tiene un objetivo práctico final, se va a desarrollar finalmente un chatbot, es decir, tiene un objetivo para aplicar todo esto. Esto no es esa parte de conocimiento de don't use it, you lose it, ¿vale? Lo conoces, lo utilizas, lo aplicas y no lo olvidas nunca. Al contrario, te transformas con él. Esa es una de las grandes cualidades que tiene este programa. ¿Cuándo comenzamos? Comenzamos el 21 de noviembre. Duración, es un programa experto, lo cual significa que tiene una duración suficiente para una narrativa coherente y desarrollo. No llega a la parte de un máster, estamos hablando de 150 horas. 3 meses que se va a desarrollar y todo el recorrido que un poco han ido contando en cuanto a conocimientos, como decía Alex también, las partes de tecnología que vamos a ver, todas las herramientas, metodologías que vamos a desarrollar y sobre todo es importante que sepan aquellas personas que quieran hacer este programa, que es un programa que realmente es basado en inteligencia artificial generativa, es decir, el programa es uno, pero va a ir construyéndose también con los alumnos, ¿vale? El programa tiene una narrativa porque tiene una narrativa coherente de desarrollo, pero los programas que están construidos para los alumnos se desarrollan con los alumnos. Ninguna promoción va a ser igual que la anterior y estas promociones van a encontrar en este programa un tailor-made que desde luego va a hacer justamente que consigamos esos objetivos que no por decirlos de manera sencilla dejan de ser menos ambiciosos.
No sé si Alberto o Alex tenéis alguna cualidad más del programa que destacar. Yo me gustaría decir una cosa para aquellas personas que están viendo el webinar y están dudando de si apuntarse o no apuntarse. A mí hay una cosa que sí que me gustaría dejar lo más clara posible, y es que ya no solo por los profesionales que forman el programa, Pablo Ruges, Miguel Guzmán, Alex Rayón, sino también el contenido del programa. Ahora mismo, en una comparativa con el resto de programas que hay en la actualidad, os puedo garantizar que no hay nada igual. La calidad que hay tanto de los profesionales como de los contenidos está muy por encima de lo que podéis encontrar en otras escuelas y universidades. Entonces, si estáis dudando, haced esa comparativa. Cuando publiquemos el programa, mirad a ver todas las capacidades, skills, conocimientos que os va a brindar esta super alianza entre SDEN y Brian & Code con lo que ofertan el resto de escuelas o posibilidades. Y veréis cómo efectivamente tanto los profesionales como el programa es un programa de calidad, muy pensado, muy consensuado y muy interesante. Muchas gracias, Alberto. Alex, tú para ir cerrando, ¿quieres agregar algo más? Simplemente añadir que extender el agradecimiento, que aquí estamos 3 personas juntando, que junto contigo, María Inés, pues son los que nos estamos exponiendo, pero bueno, esto ha sido un trabajo de muchos meses, de muchas personas que se han dedicado a buscar un poco cuáles son las verdaderas oportunidades para enriquecer y aportar en la sociedad ese granito de arena que ahora tanto se necesita, que es personas formadas en todo ello. Así que nada, hacer más colectivo, ¿no? el agradecimiento y el reconocimiento, y también agradecerte a ti, María Inés, por habernos llevado, que no es fácil esto de llevar a personas respondiendo a preguntas. Muchas gracias a ustedes, a los 3. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado conectada. Vamos a estar en contacto con ustedes para mandarles información del programa. Gracias por sus preguntas, porque si no estuviesen así de activos, este webinar no sería posible. Y obviamente, nuevamente, gracias a Álvaro, Alex y Alberto por todos los conocimientos y por ser tan excelentes profesionales y personas, que es tan importante hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.